te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Dios mío, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza a ti. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo llene este lugar. Que tomes cada corazón, Dios mío, cada alma, Señor, y dispongas que tu palabra, Padre Santo, llegue a sus vidas. Dios mío, haz prodigios, milagros, señales a favor de tu pueblo. Manifiéstate con poder. Llévate toda carga, toda lucha, toda angustia. En el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Dios mío, arranca la ansiedad. Dispón nuestro corazón para recibir tu palabra con fe y con esperanza. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la alabanza a ti. Tú eres el Alfa, tú eres el Omega, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que será. Por eso es nuestra alabanza. Por eso, Señor, es nuestra adoración. Porque sin ti nada podemos hacer. Señor, manifiéstate. Haz que tu palabra no vuelva vacía. Que sea como espada de doble filo, Señor. Que penetre el alma, las coyunturas, lo más profundo de los pensamientos. Que nos ayude a discernir entre el bien y el mal. Entre tu voluntad, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, disponemos nuestro corazón en tus manos. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte, pero muy fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos a la iglesia. Dios le bendiga. Le invito a que tome asiento. Vamos a compartir una hermosa palabra que se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Pero antes te contaré dos historias muy hermosas. Una se encuentra en el libro de Génesis y la otra en el libro subsiguiente, que es el libro de Éxodo. Dice y cuenta esta historia, verídica por supuesto, en el libro de Génesis, que Dios llama a Abraham. Dios llama a un hombre con toda su familia para que le sirva, para que le siga, para que le busque, para que sea diferente entre todos los hombres de otras naciones. Dice que Abraham vivía tranquilo en una localidad, en realidad en una metrópolis bastante grande, que se llamaba Ur de los Caldeos. No eran pequeñas ciudades, había muchísima población, cientos de miles, en algunos casos millones, como tuvieron los israelitas en Egipto. Y dice que Dios lo llama y lo aparta para él. Y le dice que se vaya al desierto, porque allí en el desierto tenía mucho que aprender. Y porque era voluntad de Dios llevarlo a ese lugar. Y allí lo iba a apartar del resto del resto de su cultura, para darle una cultura nueva, para darle un sentido de la vida nuevo, para darle una adoración a Dios diferente. Entonces Dios saca a Abraham y parte de su familia y lo lleva al desierto. Y en el desierto comienza a darle instrucciones, a darle sus leyes, a darle de alguna manera sus pensamientos. Y Abraham solícitamente, porque es un hombre de fe, escucha la voz de Dios y decide obedecerlo. Hasta aquí todo era una bendición, y todo también era prácticamente para Abraham, era todo un desafío, porque irse al desierto solo con su familia no era cuestión fácil, ¿verdad? Porque que la gente migre de un lugar más cómodo a otro lugar más cómodo es común, es inclusive hasta racional, es inclusive hasta lógico, y todo el mundo te dirá, bueno, si te vas de una localidad a otra para estar mejor, es excelente. Ahora, cuando tú te vas de un lugar supuestamente, entre comillas, mejor, a un lugar que es peor,
Tú dirás, no, ¿cómo vas a hacer una cosa así? ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa así? Pero bueno, Dios había demandado que él vaya al desierto y deje toda una localidad con toda la comodidad que representa vivir en una ciudad, irse a un lugar básicamente aislado, solitario. Pero Abraham obedece, porque entiende que es la voz de Dios, y entiende que Dios no se equivoca, y entiende que donde Dios te envíe es una bendición. Lo mismo le pasó a Abraham y a Lot, su sobrino. Dice que Dios le dijo a Abraham que perdure, que continúe en el desierto, pero Lot, su sobrino, en un momento vio unas llanuras muy hermosas, vio unas localidades muy hermosas llamadas Sodoma y Gomorra, las vio prósperas, y ese lugar que era próspero, y ese lugar que se veía hermoso y que se veía con miles de oportunidades, terminó siendo su perdición. Ahí murió su esposa como una estatua de sal. Ahí sus hijas aprendieron a ser pecaminosas a tal punto de cometer incesto. Ahí sus yernos murieron en la incredulidad. Sin embargo, Abraham continuó en el plan de Dios. Entonces dice que Abraham llega allí al desierto y comienza a ser tratado por Dios y a conocer a Dios. Su historia no es menos que parte de la mitad o más del libro de Génesis. Pero dice que en un momento Dios le da una promesa muy grande a Abraham. Y dice, Abraham, vas a tener un hijo. Ese hijo va a ser el que te va a suceder como patriarca. Y si bien Abraham había prosperado muchísimo en ganado, en dinero, en siervos y siervas, él todavía le faltaba una promesa. Y era la promesa de un hijo. Ese hijo se iba a llamar Isaac. Pero dice la Biblia que él en un primer momento tiene dudas, porque él era avanzado en edad. Y ya avanzado en edad él, y ya avanzado en edad su esposa, ya el ciclo natural de la reproducción no se podía dar. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces Dios le dice que él iba a hacer el milagro, y le daría, aún a pesar de estar avanzado en edad, le iba a dar un hijo. Una promesa impresionante. Para aquel entonces y para aquella sociedad, tener un hijo representaba muchísimo. Hoy nadie quiere tener hijos, ¿verdad? Hoy tener hijos es un problema. Hoy tener hijos es una gran carga y que hay que trabajar, pastor. Y a uno puedo mantener, pero a dos no. Y después viene que el otro dice, bueno, pero donde comen dos, comen tres. Tener hijos es difícil. La natalidad en el mundo decayó de una manera brutal. A tal punto que hay países en el oriente, tipo China o Japón, que le pagan a la gente para que pueda tener hijos. Bueno, jugaron tanto con esto de no tener hijos, con la Agenda 2030 y todas estas locuras de la Tierra, que ahora la tasa de natalidad cayó a una envergadura terrible y ya las curvas de población ya no son piramidales, son básicamente como una curva bizantínica, no hay niños en el mundo. Se cierran jardines, se cierran escuelas. Hay mucha gente adulta, no hay niños, por lo tanto el futuro es que no va a haber gente activa laboral, y esto es terrible. Aquí en la Argentina ya empezó a vivirse esta situación. Y uno decía, no, aquí, pastor, la gente se reproduce como conejos. No, ya no están así. Ahora ya no. Y ya han dicho que ha caído la tasa de natalidad bastante. En la provincia de Buenos Aires nomás tuvieron que cerrar 3 colegios primarios, porque no hay niños. No se les requiere tanto. Bueno, para aquel entonces un hijo era una bendición. Se lo consideraba una de las bendiciones más grandes. Hoy no, hoy los niños son aborto. Hoy los niños son molestia. Hoy los niños son una decisión personal que arruina tu vida. En aquel entonces no era así. Y para muchos no es así, ¿verdad? Gracias a tener el pensamiento de Dios. Entonces, dice la Escritura que Abraham y su esposa habían perdido de alguna manera ese deseo de ser padres, porque ya su edad no se lo permitía, su fisiología no se lo permitía. Entonces dice que Dios le vino con una promesa impresionante. Le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Y claro, sobrevino la duda, ¿verdad? A él y a su esposa, pero ¿cómo si ya somos? Hay cosas que no se pueden cambiar, pastor.
Hace 20 años atrás, o 30, si se te caía un diente ya está. Ahora no, hay implantes y hay un montón de procedimientos y te ponen dientes de todas las formas y colores que quieras. Pero hace 20 años atrás se te caía un diente siendo adulto y decías, listo, se terminó. No vuelven a crecer los dientes. Se terminó, a los niños les crecen, pero a los adultos no. Entonces era imposible para ellos tener hijos. Pero Dios le hace la promesa. Y dice que Abraham se queda con una promesa impactante de parte de Dios. Porque no solo era cuestión de tener un hijo y la bendición de no solo tener su primogénito, sino que iba a ser el sucesor. Iba a ser el que iba a continuar con la bendición. Iba a ser el que se iba a quedar con todo, el patriarca que iba a suceder. Los reyes, por eso los reyes tenían harenes, porque trataban de tener muchos hijos para ver cuál era el que más cualidades tenía para que sea el sucesor. Esa era una de las cuestiones. No era simplemente una cuestión lujuriosa, era una cuestión social y política. Si un rey tenía 20 hijos, entonces buscaban al que más cualidades tenía, porque a veces nacía alguno que era un poco lerdo o un poco cobarde. Y las cualidades de un rey tenían que ser cualidades de valentía, cualidades de carácter, virtudes que tiene que tener una persona para tener un cargo como tal. Entonces los reyes se aseguraban, teniendo muchos hijos, con muchas mujeres, para ver cuál tenía mayores virtudes y lo podía suceder. Entonces dice que Dios le promete a Abraham un hijo, y para él representaba todo lo que le acabo de explicar: continuar con la descendencia, continuar con el patriarcado, continuar con el plan de Dios. Y sobre todo, en esa promesa estaba que iba a ser de forma milagrosa, pues la anatomía y fisiología de su esposa y de él ya no estaban en una condición natural para producir un hijo. Luego de esa promesa, es como que hoy venga Dios sobre tu vida y te haga una promesa importantísima para tu corazón. Y te prometa una sanidad que tanto estás buscando. O te prometa una paz que tanto estás deseando. O te prometa de alguna manera ese sueño que tanto estás buscando. Y alguno dirá, pastor, yo estoy esperando mi media naranja. Y que diga, bueno, Dios me prometió que va a llegar la media naranja. Ahora tengo al lado el medio durazno, pero va a llegar la media naranja. De alguna manera. Entonces Dios le hace una promesa importantísima. Dice la Biblia que después que Dios le hace esa promesa, Abraham decide hacer un sacrificio para Dios, un acto de fe. En aquel entonces se hacían estas cosas y esto tiene un simbolismo. Hoy no hacemos estas cosas. Entonces dice que Abraham va a buscar lo que ha de sacrificar, busca algunos animales, arma un altar. Y eso tiene un simbolismo que es el corazón y la búsqueda de Dios. Pero no me voy a detener ahí porque si no este mensaje se va a desvirtuar. Dice que Abraham trae unas tórtolas, unos palominos, son unas aves. Y dice que los parte en el altar de Dios que había armado él. Y le quiere ofrecer a Dios algo. Le quiere dar algo. Ese sacrificio representaba una actitud del corazón. Primero porque era para Dios, era dirigido hacia Dios. Segundo, era algo que a Abraham le costaba o él consiguió. Y tercero, representaba su fe. Y cuarto, representaba que él aceptaba la promesa que Dios le daba y creía en esa promesa. ¿Cuál es nuestro sacrificio hoy en día, pastor? Nuestro sacrificio hoy en día es buscarle con el corazón. Nuestro sacrificio es leer su palabra. Nuestro sacrificio hoy en día es decirle, creo, Señor, en tus promesas, congregándome, buscándole con todo el corazón, sirviéndole. Ese es un gran sacrificio. Dedicar de tu tiempo, parte de tu tiempo, parte de tu ocio al servicio a Dios, a su casa, a la iglesia, a evangelizar, a que otro pueda conocer. Ese es el sacrificio de hoy. La misericordia, perdonar a aquel que no se lo merece, amar a aquel que quizás no se lo merece. Eso forma parte de ese sacrificio. Y eso lo hacemos, ¿por qué? Porque Dios nos lo pide. Entonces dice que Abraham hace esto y de repente le entra como un sueño en el medio de este acto. Y dice que detrás de ese sueño aparece una oscuridad.
Y detrás de la oscuridad aparece el terror. Y claro, cuando hay oscuridad, cuando hay tinieblas, aparece el miedo, ¿verdad? Detrás de todo lo que es oscuro, detrás de todo lo que es tinieblas, el miedo se apodera del corazón del ser humano. Dice la Biblia que Abraham se queda como dormitado y de repente la oscuridad cubre todo el lugar. Pero era una oscuridad especial, diferente, porque dice que Abraham se aterró, le entró miedo, tuvo terror de esa oscuridad. Y ahora me voy a detener en esto y luego seguiré con la historia de Abraham y con otra más. Y dice que su corazón comenzó a palpitar de temor. Después de la promesa de Dios, después de las grandes promesas que Dios le estaba dando a Abraham, aparecen las tinieblas y aparece el terror, aparece el miedo. Siempre hay miedo en la oscuridad. Cuando la gente anda por la calle y pasa por un cementerio y es de día, no tiene problema, no se asusta. No tiene gran problema entrar en el cementerio de día, cuando hay gente, cuando hay luz. Pero cuando tú le dices, no, mira, vamos a entrar de noche, la gente dice, no, yo ahí de noche no me meto. Se cruza de vereda porque tiene miedo. La gente cuando se apagan las luces se asusta. La oscuridad aterra y genera miedo en el corazón de los seres humanos. Así son las tinieblas. Generan el terror. Tú estás aquí tranquilo escuchando un mensaje. Y si ahora se corta la luz, la gente empieza a inquietarse. Tiene miedo. Si le roban algo, si le quitan algo, ¿dónde están mis hijos? No se ve nada, cualquier cosa puede pasar. Porque la oscuridad genera eso. Genera terror. Dice que a Abraham, cuando sobreviene la oscuridad, le viene un temor intrínseco en él. Y ese temor pasa a ser como un terror. ¿Por qué crees que los niños a la noche prenden la luz de la pieza? Y tú vas a decir, ¿por qué prendiste la luz? No, te dice mi hijo, no, porque estoy viendo. Tú sabes que tiene miedo. Porque con la oscuridad aparecen los terrores en los niños, ¿verdad? El cuco, el fantasma. No existe esto, pero para los niños en su mente sí. Y ni que hablar si vi una película de terror y le apaga la luz, ¿verdad? Se aterran, tienen miedo, esperan que venga el día. Es una condición humana el miedo a las tinieblas, a lo oscuro, ¿verdad? Y dice que Abraham entra en ese terror. Y dice que era una oscuridad como especial, diferente. Y él se comienza a asustar. Y su corazón comienza a palpitar. Y un hombre que caminó en el desierto, un hombre que pasó por vicisitudes tremendas, ahora su corazón estaba aterrado en el medio de la oscuridad. Dios le habla, y ya volveremos con Abraham. Dios le habla a Moisés y le dice que tenía que liberar a su pueblo Israel de Egipto. Y dice que cuando Moisés va al faraón y le dice, Dios pide que este pueblo vaya al desierto, va a ser el mismo proceso que Abraham, ¿verdad? Tiene que apartarse de parte del mundo para que Dios le pueda tratar el corazón. Eso es lo que nosotros entendemos como apartarnos del mundo para que Dios trate nuestra alma, ¿verdad? Y dice que cuando el faraón se niega, Dios le dice a Moisés que iba a traer plagas. Y eran 10 plagas. Y comienzan a aparecer las plagas, las famosas plagas de Egipto, que comienzan a destruir toda la nación de Egipto. Destruye la economía de Egipto, destruye la moral de su gente, destruye sus deidades, sus dioses con minúscula. El panteón de dioses que tenían los egipcios queda prácticamente destruido. Pero dentro de todas las plagas aparecen las tinieblas. Y en la anteúltima plaga, hasta que venga la peor, que era la muerte de los primogénitos. Y dice la Biblia que Dios manda tinieblas sobre la tierra, oscuridad. Y dice que cae oscuridad sobre Egipto por 3 días. Dice que era tanta la tiniebla, la oscuridad, que la gente no se podía ver, ni siquiera a metros de distancia. No se reconocían. Eso llevó al pueblo egipcio a un estado de terror, a un estado de angustia, a tal punto que vinieron todos los sátrapas
todos los que formaban parte de la corte faraónica, y le dijeron: Faraón, tienes que terminar con esto. Egipto está destruido. Y ahora hay tinieblas por todos lados, hay oscuridad. No vemos nada. No podemos discernir entre la mano derecha y la izquierda. No podemos discernir nada, ni por dónde caminamos, ni dónde subimos, ni dónde andamos. Las tinieblas cubrieron 3 días. O sea, no hubo sol por 3 días. 3 días de noche, de penumbra. Sin que se haga, ni que haya un vislumbre de luz, de ningún tipo. La Escritura dice que las tinieblas eran tanto que ni siquiera la luz artificial podía resolver esa situación. Y dice que el pueblo se aterró. Y dice que entraron en un pánico, todos. Y le pidieron al faraón y fueron y dijeron: esto hay que terminarlo ya. No podemos seguir así. Vamos a morir todos acá. Porque eso genera la oscuridad. Eso genera las tinieblas. Y a veces nuestra vida entra en ese estado. Y a veces entramos en tinieblas. Y a veces, aún queriendo hacer las cosas bien, o buscando hacer las cosas bien, entramos en oscuridad. Y a veces nos rodea la oscuridad, no vemos nada, no entendemos nada. A veces sobrevienen situaciones en nuestra vida, en la salud, en el alma, que son como las tinieblas, son como una oscuridad. No podemos ver a Dios. No podemos ver su mano. No podemos discernir entre una cosa y la otra. ¿Y qué es lo que sobreviene en el corazón? La desesperación, pastor. Eso sobreviene. ¿Qué va a venir? El terror, la angustia. Cuando vienen las enfermedades, ellas se comportan como las tinieblas. Tú dejas de entender, dejas de razonar. Y la gente entra en hipocondría. Me voy a morir, me va a pasar esto, ahora me van a hacer esto. Y agarran Google, que Google arranca con el cáncer directamente, cualquier cosa. Tú le dices a Google: no, porque tengo una manchita aquí en la uña, y arranca directamente con la enfermedad más grave y mortal que pueda existir. Yo a veces le digo a mis pacientes: no miren ahí. Dice: ¿sabe qué, doctor? Entré en Google. Digo: chao, listo, arranca allá, por lo peor que puede existir, ahí. Y la gente viene con eso, porque se aterra. Entran en oscuridad. Entran en tinieblas. Y cuando llega eso al corazón, cuando la oscuridad entra en el corazón, cuando yo camino en tinieblas, cuando yo camino en un lugar oscuro, no puedo discernir. Algo simple parece grave. Algo grave parece simple. ¿O no vieron a la gente cuando se apaga la luz y los niños, tú pones arriba del placar un saco? Y cuando se apaga la luz, para el niño no es un saco. Para el niño es un monstruo que lo viene a buscar. Y la gente ve cosas. Una vez iba en la ruta y estaba muy oscuro. No teníamos luz en el auto. Y a lo lejos había un cartel. Y el que estaba al lado mío, que veía menos que yo, estaba más en tinieblas que yo veo poco, dice: cuidado, me dice, cuidado, pastor, allá hay un guanaco. Digo: che, me parece muy simétrico el guanaco. Le digo, porque era rectangular el cartel. Digo, es que uno en la oscuridad no ve bien. Y cuando hay tinieblas alrededor, no vemos bien, no vemos con claridad. No vemos con claridad la voluntad de Dios, no vemos con claridad el plan de Dios, no vemos con claridad nada, porque las tinieblas lo abarcan todo. Dice la Biblia así. Y ahora volveré a las historias. Tú no lo leas esto. Es para que entiendas nomás. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, su primo, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo está sentado en tinieblas. Así dice el profeta. Yo vi a Galilea, y ahí las localidades de Galilea, Capernaum, Neftalí, en tinieblas, asentados en tinieblas. No había luz ahí. No había manera de discernir.
Cualquiera tropezaba con todas las cosas, como ocurre cuando estamos en oscuridad, ¿verdad? Te llevas todo por delante porque no puedes ver con claridad. Así estaba Galilea, en tinieblas. Ahora bien, dice la Biblia que cuando sobreviene esa oscuridad sobre este hombre de Dios llamado Abraham, dice que en el medio de la oscuridad comienza su corazón a aterrarse. Y comenzó a tener pensamientos de angustia. Y no estaba la promesa de Dios. Sí, estaba la promesa de Dios. Pero en la noche, en la oscuridad, sobreviene el terror. Y a veces en las duras pruebas de nuestra vida, que se comportan como esas tinieblas, por más que estén las promesas de Dios, viene el terror, viene la duda, viene la incredulidad. Pastor, me llamaron del hospital, pasó esto. Pastor, me dijeron en mi trabajo esto, y uno empieza a entrar en esta oscuridad. Y comienza a aparecer el dolor, comienza a aparecer la incredulidad, el terror. Ahora dice que ni bien Abraham estaba en esta situación, de repente, en el medio de su sacrificio, en el medio del altar, dice que apareció como una antorcha encendida. Esa era la luz de Dios. Y dice que esa antorcha encendida comenzó a dar vueltas alrededor del sacrificio que Abraham había hecho. Y esa antorcha, esa luz, disipó las tinieblas hasta que vino el alba, hasta que salió el sol. Luego dice en el libro de Éxodo que mientras las tinieblas azotaban a todo el pueblo egipcio, en la tierra donde vivían los hijos de Dios, había luz. La Biblia no especifica qué tipo de luz. ¿Tenían un sol propio, pastor? No lo sé. ¿Tenían lámparas? Solo podía haber lámparas como las que tenían los egipcios. De hecho, más rudimentarias que la de ellos. ¿Y qué luz había, pastor? ¿Y qué luz te imaginas tú que tenían ellos? Dice que mientras los egipcios lloraban, se aterraban, estaban en angustia, porque las tinieblas habían llegado a las puertas de su hogar, el pueblo de Dios gozaba de luz. Y la tierra donde ellos habitaban, llamada Gosén, dice que tenía luz. Y esa es la diferencia entre un hijo de Dios y aquel que no es hijo de Dios. Esa es la diferencia entre un cristiano y el que no es cristiano. Dice, Jesús dijo que Él era la luz y que el que esté con Él nunca iba a estar en tinieblas. Van a venir las tinieblas, van a venir los días oscuros. Eso es inevitable en nosotros. Eso es producto de nuestro pecado. Eso es producto de una tierra maldita. Vendrán las luchas, vendrá la enfermedad, vendrá la aflicción, vendrán las situaciones difíciles, vendrán las pruebas. Serán para ti como tinieblas, como puntos oscuros de tu vida. En el medio de las promesas de Dios van a llegar. En el medio de las grandes luchas van a llegar. Jesús, en el medio de su ayuno de 40 días y 40 noches, en el medio de su llamamiento con todo el poder de Dios, le llegó la tentación en el desierto. Llegaron sus pruebas. Aún también a Jesús, luego de un ministerio pero magnífico, en señales, en prodigios, le llegó su Getsemaní. Y llegó su momento de tinieblas, y llegó su momento de dolor, y llegó su momento aún, inclusive por sus propios labios, diciéndole a su padre que si podía pasar esa copa, que pase de otra manera, mas no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Las tinieblas no las podemos evitar. Por momentos viviremos cosas duras en la vida, situaciones difíciles, situaciones de angustia. Algún día llegará la muerte para todos, en donde la luz de nuestros ojos se va a apagar. Entonces necesitamos otra luz, pastor. Claro. ¿Qué hace la gente precavida cuando hay cortes de luz? Ah, pastor, tienen velas, o tienen linternas, o tienen grupo electrógeno, en el mejor de los casos.
Entonces, si se corta la luz, prenden el grupo electrógeno y sobreviene la luz en la oscuridad. ¿Qué tienes tú para cuando llegue la oscuridad? ¿Qué tienes tú para cuando llegue la tiniebla alrededor? Pues a Abraham le llegó. Pues al pueblo le llegó. Pero ellos tenían una luz, que es la luz de Jesús. Ellos tenían luz de Dios. Y dice que el pueblo de Israel tenía luz y el pueblo de los egipcios no lo podía entender. No podía comprender qué iluminaba a ellos. Y esa luz es la que tiene que estar en tu corazón. Dice la Biblia, en Efesios 5:8, en otro tiempo éramos de las tinieblas, mas ahora sois luz y debemos andar como hijos de luz. Y ahora sí quiero compartir contigo la palabra de hoy. Abre tu Biblia, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Dice así. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 14 y 15. Vamos a leer el 14, 15 y 16. Dice así. Leo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Dice la Biblia que nosotros somos la luz. Que donde hay tinieblas tenemos que estar nosotros. Que donde la gente entra en desesperación porque no puede ver nada, apareces tú como una luz en las tinieblas. Dice la Biblia que Galilea estaba en tinieblas, que no entendían el plan de Dios, que no podían comprender los beneficios de tener a Dios. Y en ese medio de las tinieblas aparece la luz. Dice la Biblia, la luz le resplandeció. Así dice, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Y los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Esa era la luz, pastor? Sí, el arrepentimiento era su luz. Acercarse a Jesús era su luz. Y Jesús era la luz. Jesús es la luz para nuestra vida. En el medio de tus pruebas, en el medio de tus tinieblas, en el medio de tus aflicciones, tú tienes que tener a Jesús. Esa será tu luz. Si Él no está, las tinieblas te van a cubrir. Dice que Abraham, estando en terror, de repente apareció una antorcha. ¿Esa antorcha qué era? Una cristofanía, pastor. Era la presencia de Dios en el medio de la oscuridad, para que Él no tema hasta que salga el sol. Y dice que se paseaba en su sacrificio. Paseaba en lo que Abraham había honrado a Dios. Los que caminan en misericordia, los que caminan en arrepentimiento y en búsqueda de Jesús, tienen luz en su corazón. No solo esa luz te alivia a ti de las tinieblas, sino que tú serás luz para otro. Y eso es lo que Dios manda hacer. Pero yo no puedo dar lo que no tengo, pastor. Claro, ese es el problema. Si tú no tienes amor, ¿cómo has de dar amor? Si tú no tienes dinero, ¿cómo le vas a dar dinero a otro? ¿Cómo vas a ayudar a un pobre si tú no tienes dinero? Es imposible, ¿verdad? Tú no puedes dar lo que no tienes. Si no tienes amor, no puedes dar amor. Si no tienes fe, ¿a quién le darás fe tú? Si no tienes buenas obras, si no tienes un buen testimonio en Dios, ¿a quién has de convencer? Ni siquiera te convencerás mirándote al espejo. Te mirarás al espejo y dirás, qué cara dura que soy, pastor. Qué mentiroso que soy. Voy y le digo a la gente una cosa y yo vivo otra cosa.
Voy y le hablo a la gente de grandes maravillas de Dios y yo no entiendo nada, ni siento nada de Dios. Estás en tinieblas, estás en oscuridad, necesitas luz. Y para eso tiene que estar Jesús en tu corazón. Su palabra tiene que estar en ti. ¿Qué dice la Biblia? Tu palabra, ¿qué es la palabra de Dios? Y le habla a los jóvenes. Le dice en el libro del Salmo, tu palabra es luz a mi camino y lumbrera a mis pies. Es la única manera. Con la palabra de Dios en tu corazón. No como oidor olvidadizo, sino como hacedor de la misma. Dice que Galilea estaba en tinieblas y luz le resplandeció. Y el pueblo que estaba asentado sobre sombra de muerte, y cuando se refiere aquí muerte no es solo la física, hay personas que están vivos, muertos en vida. Hay personas que te lo dicen, pastor, yo estoy muerto en vida. ¿Qué quiere decir? No, sigo viviendo, respiro, mis pulmones, entra aire porque es inconsciente. Hasta cierto momento puede ser consciente, pero después la respiración es inconsciente. Tú te duermes, se sigue respirando y tu corazón sigue latiendo. Y tus órganos siguen cumpliendo con la función para mantenerte vivo. Dice, pero estoy muerto en vida, pastor. Respiro porque el aire es gratis. Vivo porque es una cuestión fisiológica nomás. Pero estoy muerto. Estoy separado de Dios. Como le dijo el Señor a Adán y Eva, si coméis del fruto del bien y del mal, ciertamente moriráis. Y ellos dijeron, no, que vamos a morir. Y comieron del fruto. Y murieron, pastor, claro que murieron. Fueron separados de Dios. Se escondieron de Dios. Cuando caminaban en el paraíso, en ese bosque, todo eso que Dios le había armado, caminaban libres, hablando con Dios. Ahora se escondían detrás de los árboles, se tapaban con hojas de higuera. La muerte, las tinieblas habían entrado en tu vida. Entró la justificación. ¿Qué hiciste, Adán? No, fue la mujer que me diste. ¿Qué hiciste, mujer? No, fue la serpiente que me convenció. Y así entró el mal, entraron las tinieblas. Y ahora necesitaban luz. Y así vino Jesús, a traer luz a los que están en muerte. Muerte física, muerte espiritual. Muerte en vida, como muchos están. No disfrutan la vida. Hay personas que dicen, pastor, no veo la hora de morirme. Cuando Dios vino a traerte luz. Y dice, luz les resplandeció. Y el Señor comenzó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien porque Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es que tú seas luz. Vosotros sois luz del mundo, dijo el Señor. Bueno, pastor, yo quiero ser luz, pero para eso tengo que tener la luz en mi corazón, ¿verdad? Si no, ¿cómo voy a sacar a la gente de las tinieblas si yo estoy metida en ellas? ¿Cómo voy a alumbrar a otro si ni siquiera yo tengo con claridad luz en mi corazón? Pero Dios no nos mandó a vivir en las tinieblas. Dios nos mandó a que si vienen las tinieblas, nosotros resplandezcamos. Ese es el llamado. No es que vivas en tinieblas. Si vives en tinieblas es una condición de tu corazón, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que las tinieblas te sobrepasen. No es la voluntad de Dios que las luchas, las pruebas, que vienen como oscuridad, como tinieblas, te quiebren, te destruyan. Pablo mismo decía, ¿estamos perseguidos? Sí, pero no en apuros, cuidado. ¿Estamos caídos? Sí, seguramente, pero no destruidos. Porque nada me separa del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me separará del amor de Cristo. Porque Él estaba en luz. Porque Él tenía la luz en su corazón. El llamado de Dios no es, no dice el versículo 14 del capítulo 5 de San Mateo, me gustaría o desearía o intentaría que vosotros seáis una luz. Dice, vosotros sois luz del mundo. Eso es una afirmación, eso es imperativo. No es una cuestión de si tú quieres, si tú deseas, si te parece o no te parece.
Me parece que me voy a sentar en esta silla, creo que no, que me voy a ir a la otra, me parece que me voy a sentar al lado del calefactor, no, esto es imperativo. El Señor dijo, vosotros sois luz del mundo. Tú eres la luz, a través de la palabra, a través del mensaje, a través de la voluntad de Dios. Pastor, yo no me siento luz. Bueno, ese es tu problema. Tendrás que resolver tus tinieblas con la luz de Cristo en tu corazón. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y ustedes no se pueden esconder de esto. ¿Sabes que cuando a Esteban lo habían agarrado los religiosos y el apóstol Pablo, que no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, y antes de ser el apóstol Pablo, Saulo de Tarso era un homicida de cristianos, perseguía a la iglesia, los azotaba, les quitaba los bienes, les confiscaba los bienes, y algunos los mataba. Dice que cuando Esteban estaba predicando la palabra de Dios, los religiosos que vivían en tinieblas, los llamados fariseos, saduceos o sacerdotes, dice que fueron los que crucificaron a Jesús o mandaron a crucificar a Jesús. Dice que estos, cuando escuchaban a Esteban, les carcomían los oídos, porque ellos vivían en tinieblas. Y en Juan 3:19 dice, no ames a las tinieblas. Y el mundo amó más a las tinieblas que la luz, porque el mundo ama las tinieblas. Dice que cuando él predicaba, el corazón de la gente de alguna manera comenzaba a ser tocado, y dice que era poderoso en la palabra y servía a las mesas. Qué combinación, ¿no? Qué hermosa combinación. Qué lástima que no se habló más de Esteban, pero bueno, Dios debe saber por qué. Una combinación hermosa, un hombre que servía y era poderoso en la palabra, ¿verdad? Y veo que hay algunos que dicen, no, yo predico y no hago nada. Anda a ver la vida de Esteban. Y otros dicen, no, yo hago pero no predico nada, pastor. Anda a ver la vida de Esteban. Y dice que Esteban servía a las mesas. Sí. No tenía ningún problema en remangarse la túnica y ayudar en lo que tenía que ayudar. Y era poderoso en la palabra de Dios. Dice que en un momento llegaron también sus tinieblas. Pues dice que empezaron a castigarlo. Primero verbalmente. Y en un momento Esteban, lleno de la luz de Dios, porque es luz en el mundo, comenzó a predicar el evangelio de Cristo tal cual como debe ser. Sin matices, sin querer agradar al mundo, sin quedar bien con todo el mundo, porque ahora hay predicadores que quieren quedar bien con todos, ¿no? Con todos los géneros que hay. Y quieren quedar bien con este, con aquel, entonces hay que suavizar las cosas. Este no suavizó nada, agarró el evangelio y dijo, empezó a hablar de Jesús, el que ustedes crucificaron, dijo, sin anestesia alguna. Nada de decir, bueno, vengan, vamos a ver, ya van a entender. No. Predicó el evangelio. Dice que los que estaban en tinieblas no lo podían soportar. A tal manera que empezaron a agarrar piedras. Y lo habrá mirado el apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, todavía no era el apóstol Pablo. Y esperaron la orden, y la orden fue, mátenlo. Cúbranlo de tinieblas. ¿Verdad? Y aquí hay dos acciones. Yo soy luz del mundo, pero a su vez cuando vienen mis tinieblas, la luz que Dios puso en mi corazón, la tiene que destruir. Tus tinieblas se tienen que disipar si tienes a Cristo en tu vida. Y dice que mientras lo apedraban, se abrió los cielos. Y dice que Esteban le dijo, he aquí veo la gloria de Dios. Y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Él veía la gloria de Dios. ¿Cómo se ve la gloria de Dios, pastor? ¿Oscura? No. Resplandeciente. Así veía la gloria de Dios. Aún en sus tinieblas, Él era una luz para el mundo. Su historia quedó grabada aquí para nosotros. Para que en el medio de nuestras tinieblas comencemos a brillar. Si es que somos luz. Para que en el medio de la prueba, en el medio de la lucha, de un amigo, del compañero, del vecino, de mi propia vida, le muestre al mundo que yo soy luz, que somos esperanza. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad
asentada sobre un monte, no se puede esconder. Ustedes no se pueden esconder. Van a ser visibles porque la luz disipa las tinieblas. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Que cuando Jesús vino era la luz de la tierra, de los hombres. Mas las tinieblas no la podían resistir porque la luz supera las tinieblas. Y dice así, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, no se esconde una luz. El verdadero cristiano se ve en la calle, se ve en sus obras, se ve en sus actos, se ve en su conducta ante las pruebas y alumbra a todos los que están en la casa, dice. Todos los que lo ven saben que en él está la luz de Cristo. Por sus obras, por sus conductas, porque lo demuestra, porque tiene la luz en su corazón. Así llegó Jesús a Galilea, en el medio de las tinieblas. La gente no sabía para dónde ir, en qué creer. Una ciudad llena de filósofos, pues el imperio greco había estado un tiempo atrás, llena de filosofías. Pero nadie le daba una respuesta al corazón de la gente. Y Jesús vino con esa respuesta. Yo soy la luz del mundo. Dice así. ¿Sabes qué dice en Isaías capítulo 1? Dice así. Capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ese es tu legado, ese es tu llamado. Pero antes de ser luz para los demás, pastor, tengo que tener la luz aquí, en las tinieblas de mi mente. Luz tiene que ser su palabra. Dice que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, luego de quitarle la vida a Esteban, dice que vinieron con las ropas de Esteban y se las pusieron a los pies de Saulo. Saulo era el verdugo y el resto los ejecutores. Y dice que después de eso envalentonó su corazón y dijo, vamos a perseguir ahora a todos los cristianos. Y indagó dónde estaban y le dijeron, ¿sabes qué? Se fueron de Jerusalén a Damasco. Entonces fue Saulo y dijo, denme cartas, que son permisos, autorizaciones, resoluciones, para hacer daño a otros, como suelen hacer los seres humanos, ¿verdad? Como ocurrió aquí en la Argentina, una vez dijeron, resolución número tanto, decreto dado por la nación número tanto, todos los ahorros de la gente se quedará aquí en el banco, en la época del Austral. Listo, se quedó la gente sin nada. Dice que Saulo va a pedir cartas, permisos, para ir a Damasco a buscar a todos los discípulos, encarcelarlos, torturarlos. Un hombre lleno de tinieblas, un hombre envuelto en la oscuridad, porque quien anda en el homicidio está envuelto en la oscuridad, quien anda en el pecado está en oscuridad. Quien anda en pecados, su resultado final, su siembra final será la muerte. Pues así dice la Biblia, que la paga del pecado es dígamelo usted, la muerte. Esa es la paga del pecado, la muerte, separado de Dios. Y mira, en esta vida puedes perderlo todo, En esta vida puedes perder la salud, puedes perder hasta los 4 miembros, puedes perder la familia. Pero si perdiste a Cristo, lo perdiste todo. Porque algún día recuperarás tu familia en el cielo, la espiritual, ¿verdad? Algún día no necesitarás nada material allí, pero si no tienes a Cristo, lo perderás todo. ¿Sabes que yo, y ahora vuelvo a Saulo de Tarso, le voy a contar un poco un testimonio? Cuando sobrevino la pandemia, a mí me tocó, como a muchos hermanos de aquí y a siervos de Dios, como cualquier mortal de esta tierra, con el mismo cuerpo, nos tocó padecer la infección. Y a mí me tocó de manera dura. Si bien no fue más dura que otros, porque no me internaron nada, pero hubo momentos que yo creí que iba a morir. Y me acuerdo que una noche me arrodillé a orar, porque oraba todos los días. Y cuando uno tiene pruebas, ora más todavía, duplica su oración, como si fuese
un bálsamo. La oración es un bálsamo para muchas cosas, y apréndalo. Es como un remedio, como un analgésico para el dolor, o como una crema para la picazón. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios tenía miedo, oraba en el desierto, y era como un bálsamo, como una calma. La oración tiene muchas acciones, algún día lo haremos en un estudio bíblico, ya lo hicimos igual. Y yo me arrodillé a orar, y en un momento oraba y me sentía tan débil, no tenía fuerzas, ni físicas ni mentales. La verdad que consumió bastante de toda mi energía, ese microorganismo. Y cuando no había mucho tratamiento, recién estaban hablando y me llamó un médico amigo, me dice, mirá, acá si querés venite y te damos anticuerpos de caballo. Le inyectaban coronavirus a los caballos, le sacaban el suero, hacían todos los procedimientos bioquímicos necesarios y obtenían el suero. En el suero está el anticuerpo. Y le digo, a ver, mandame el formulario. Cuando veo el formulario, los efectos adversos eran más grandes que la cantidad de letras que tiene la Biblia. Digo, o me mata el virus o me matan estos con el suero ese. Y tenía que firmar una declaración jurada que era... Le digo, pero la declaración jurada era así: nosotros no nos hacemos responsables de esto. Si usted comienza a relinchar es su problema, y si corcoveas también es su problema. Yo dije, lo llamo al clínico. Un tipazo, una persona que realmente aprecio mucho. Era el jefe del servicio ahí de la zona roja. Digo, mirá, ¿sabes qué? Le digo, no voy a decir su nombre digo, ¿sabes qué? No, le digo, me la banco aquí en mi casa, le digo. No, le digo, acabo de ver los efectos adversos. Le digo, si no me mata el virus, me vas a matar vos. Le digo, o el caballito ese que trajiste, el pony ese, no sé. Le digo, no, es demasiado. Como las primeras drogas de HIV. Las primeras drogas de HIV, 50% de probabilidad de hepatitis. De generar un daño hepático severo. Y la gente decía, ¿qué hago? ¿Me arriesgo a ver si me contagié o me matan estos? Luego mejoró la cuestión. Entonces, recuerdo que una noche estaba muy mal. Las tinieblas habían llegado a mi vida. Mi sacrificio en Dios ya estaba. Pues estaba sirviendo con un pastorado, en todas las actividades que me habían dado. Los frutos eran evidentes del trabajo. No afectaba a mi humildad el reconocer los logros que había obtenido a través de la mano de Dios. Y la Biblia habla de esto, y lo dejo claro, que nadie afecte a humildad tu trabajo. ¿Sí? Cuando hay logros, y hay que reconocerlos. Y yo tenía fruto, y logros, familiares, personales, de la iglesia, y son evidentes. Y aún así estaban las tinieblas. Y pensaban mis hijos, y digo, tengo que dejar todo en orden, y si yo me voy, ¿qué va a ser de ellos? Digo, y empecé a agarrar, y le agarré un día a mi señor, y le dije, mirá, esta es la cuenta de la... Vio que uno no le dice los números de cuenta a nadie, ni siquiera a mi señora. Le agarra un día ese número y uno esconde las tarjetas, todo por las dudas. Un día me dice mi señora, che, estoy acá en una tienda, ¿no me mandá la tarjeta, el número? Y yo dije, bueno, ahí te mando, y transpiraba, digo, agarrate Catalina ahora cuando venga el resumen, ¿verdad? Pero no, la verdad que no, y trabaja mucho, y aún más que yo a veces. Entonces agarro y le digo, mirá, te voy a explicar como podía, porque me sentía mal. Eran tinieblas para mí. Ellos estaban todos bien, lo habían pasado muy bien, pero yo estaba muy mal. Junto con muchos hermanos hacíamos cola ahí en la zona roja. Le digo, mira, te voy a enseñar todo, la clave, todo. ¿Por qué? Me dice, y por las dudas, le digo, porque no me siento bien. Digo, realmente me siento muy mal. Y me ponía el saturómetro, saturaba más o menos bien, pero yo me sentía muy mal. Y en un momento me arrodillé y me puse a orar y dije, bueno, digo, diablo, me podés quitar mi cuerpo, lo podés dañar como quieras, no hay ningún problema. Pero a Dios de mi corazón no me lo vas a sacar. En el medio de las tinieblas traté de encender una luz. Y solo la luz venía con la fe.
Pero ¿sabes qué? Escuché una voz más profunda en mi corazón. Cuando hablo del corazón hablo de la mente, ¿verdad? No de esta bomba que fluye sangre. Acá está el corazón bíblico, el alma está metida aquí adentro. Entonces, escucho una voz de mi conciencia quizás, o Dios hablando a mi conciencia, y que me dice, ¿y sos digno para venir aquí? Y ahí conocí el terror. Yo había pensado que como médico había conocido el terror, que lo había conocido las guardias, amputando gente, viendo morir gente, o yo en un estado de que quizás podía morir. Encima los médicos te decían, bueno, esto es hasta el día 12, 14 se define todo. Si pasaste el 14, quédate tranquilo. Y uno iba contando los días como si fuese la Margarita, me quiere, no me quiere, así iba contando los días. Mi esposa me decía, ¿por qué día vas? Por el 10. Imagínate, del 12 al 14, el estrés mental. Encima fue una patología que se volvió loca la humanidad. La humanidad estaba mal. Estaban todos en tinieblas, no había quien no haya perdido a alguien, no, todo era alguien tosía y todos salían corriendo, la gente ni se tocaba, algo natural, tocarse las manos, no se podía. ¿Y sabes qué? Cuando sentí esa voz que me dijo, ¿y si hoy te vas, sos digno de estar aquí conmigo? Le puedo asegurar, mi hermano y mi hermana, que nunca había sentido un terror tan grande como ese. Podía estar el diablo al lado. Podía estar la situación más tétrica que una persona puede vivir en esta tierra. Pero el solo hecho de pensar que ese día podía ser el fin de mi vida al lado de Dios y que por una eternidad iba a estar separado de Él, me aterré. Me largué a llorar como un niño. Las pocas fuerzas que tenía eran de llanto. Mi señora se asustó y dijo, ¿qué te pasa? No te vas a morir. No le tengo miedo a la muerte. No tengo miedo de tener que partir con el Señor. Pero ¿sabes lo que me hizo sentir Dios? ¿Qué pasa si no soy digno? ¿Qué pasa si después de tanto trabajo y esfuerzo no voy a su luz? Porque en el Hades y en el Seol hay oscuridad por siempre. Ahí no hay luz. Y de ahí no puedes salir. No, pero pastor, está el purgatorio, dicen los católicos. No, de ahí no sale nadie. Y ahí conocí el terror. Y ese sí fue un verdadero terror. Realmente se asustó mi alma. No se lo puedo describir. Porque uno puede decir terror, como ver una película de terror, pastor, así, una figura fantasmal. Y usted, no. Fue indescriptible. Fue algo interno que me quebró en miles de partes. Y cambió el rumbo de mi oración. Y dije, Señor, que no se apague la luz de ti en mí. Nosotros somos luz. Y no podemos estar escondidos. Tenemos que estar resplandeciendo en lo alto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Tu existencia en esta tierra es que a través de tu vida la gente glorifique a Dios. Ah, pastor, si usted ve cómo yo me comporto en mi trabajo, la gente maldice a Dios. Si usted ve cómo yo vivo, la gente critica a Dios, niega a Dios. Ya dice la Biblia que la luz de Dios en ti es para que tú seas luz en las tinieblas. Y que cuando la gente vea cómo tú caminas, glorifique al Padre que está en los cielos. No te glorifique a ti. No que glorifique tus obras. No que te aplaudan a ti. Que vean tu vida y vean a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la luz de Cristo en tu corazón. ¿A quién ven cuando te ven a ti? Cuando la gente te escucha, ¿a quién ve? ¿A quién escucha? ¿Qué ve? Y yo dije en mi oración, Señor, no te apartes nunca más de mí. No me dejes apartarme de ti.
No dejes de ser luz en mi corazón. Y en el medio de las tinieblas, ahí, cuando sentí ese terror de pensar que quizás no podía ser digno, vino la paz de Dios. Vino la luz. Y Dios me dijo, es para que aprendas qué es lo más importante de esta vida. Es para que entiendas cuán importante es tu trabajo en la fe y en predicar. ¿O acaso la Biblia no dice que los que llevan la palabra de Dios son como las estrellas en el firmamento? ¿Y qué hacen las estrellas, pastor? Resplandece. ¿Cómo reconoces una estrella? Porque resplandece, pastor. Emite luz a miles y miles y miles y millones de kilómetros hasta llegar aquí a la tierra. Cuando tú ves una estrella y dices, mira esa luz, estás hablando de una luz que viene viajando de miles y miles de millones, de medidas astronómicas, imposibles de entender quizás. Y el Señor dice, los que llevan mi palabra son como las estrellas en el firmamento. Van a resplandecer. Eso eres tú. Ahora quizás tú digas, pero pastor, yo estoy debajo del almud. Estoy ahí escondido. Bueno, tienes que salir. Y para vencer tus tinieblas, para vencer tu oscuridad, primero tienes que tener la luz de Dios en tu corazón. Y luego serás luz para los demás. Tú no podrás sacar a nadie de un pozo si tú estás metido en el pozo, ¿verdad? Es imposible. Y el Señor lo dijo con varias alegorías y simbolismos. Y dijo, ciegos, guías de ciegos. Un ciego físico perdió la lámpara que son sus ojos y ya no le entra luz. ¿Cómo cree que usted que vemos nosotros? No le voy a dar una clase de oftalmología, pero nosotros vemos las cosas por la luz. Yo la veo allí a Gladys parada en la pared. ¿Por qué? Porque la luz refleja su sombra y eso entra de forma invertida en mi ojo y luego se revierte en mi cerebro, en el lóbulo occipital. Gracias a la luz hay refracción. Cuando la gente se pone anciana aparecen las cataratas, que es una estructura que está detrás del ojo, del iris, donde es el color de los ojos, que se llama cristalino, y esa estructura se pone opaca, pierde la transparencia, entonces la luz no puede pasar por ahí, rebota por ahí, y ya no ven nada. Y dicen, no, la abuela y el abuelo tienen cataratas, y van, le sacan esos cristalinos, y le ponen unos vidrios. A mi mamá le pusieron los dos, parece un gato, cuando se pone de costado y le brilla, parece... Digo, mamá, parece el gato que tengo en la casa. Sí, me dicen, son los cristalinos que me pusieron, pero no sabes qué bien veo. El Señor le dijo, guías, ciegos, guías de ciegos. Quien no ve no tiene luz. No entra la luz en su ojo y no puede percibir lo que tiene enfrente. Por lo tanto, ¿a quién va a guiar? A nadie, pastor. A nadie. Y ya voy terminando. Y dice que Pablo salió a buscar, Saulo de Tarso, salió a buscar a los cristianos. Porque él vivía en tinieblas. Porque él vivía en oscuridad y sus conductas eran típicas de alguien que está en las tinieblas y en la oscuridad. Pero dice que en el medio del camino, ¿qué le vino, pastor? Una luz resplandeció, que hizo que los animales en donde iban montados se detengan e hizo que Pablo caiga al piso y que los soldados que lo acompañaban no entiendan nada y escuchen una voz más no la entiendan. Y dice que esa luz fue tan fuerte que lo dejó ciego al apóstol Pablo, físicamente ciego. Y de la luz apareció una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Jesús. Y duro te es dar coces contra el aguijón. Si tú vives en tinieblas y no me tienes a mí, te vas a lastimar, te vas a dañar una y otra vez si no tienes a Cristo en tu corazón. ¿Qué quieres que haga? Y le dice el Señor, ya te voy a decir qué voy a hacer contigo. Te voy a mostrar lo que vas a padecer por mi causa. Y lo llevaron en la oscuridad,
Después de esa luz que vio, lo llevaron en la oscuridad y lo metieron ahí en Damasco, en la casa de uno, y dijeron, acá está, este es el famoso Saulo. Y dice que Saulo oraba y ayunaba y buscaba a Jesús. ¿Qué estaba haciendo, pastor? Llenándose de la luz de Cristo, arrepintiéndose de los malas que hizo, pidiéndole perdón por la muerte de Esteban, pidiéndole perdón por todos los daños que le había hecho a la iglesia, pidiendo perdón por haber dado coces contra el aguijón una y otra vez. Y dice que Dios le habla a un tal Ananías y le dice, Ananías, ve a ver a Pablo que está orando. ¿Qué Pablo? Dice Ananías, ¿el que mata a los cristianos? Sí, a ese, anda a verlo. Y Ananías fue como una pequeña tiniebla, pastor, no sé, porque Ananías dudó, dijo en un momento, dijo, si este me mata. Y dijo, Señor, este no es Pablo el carnicero, este es Pablo el que mata a los cristianos. Y el Señor le volvió a hablar y le dijo, tenés que ir. Y dice que cuando fue, le oró. Y dice que le cayeron escamas de los ojos. Las tinieblas que tenían los ojos de esa religión, de esa oscuridad, cayeron de él. Y ahora veía con sus ojos físicos. Aún mejor, veía con sus ojos espirituales qué era la verdad. Esa es la luz de Jesús en tu corazón. Que veas la verdad de su palabra. Para que no solo alumbres tu camino. Para que no solo la Biblia sea lumbrera y luz a tu camino, sino a los que te rodean. A tus hijos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a los que te rodean, a los que vienen a pedirte un consejo. A veces viene la gente a pedirte un consejo y tú empiezas con cualquier consejo, menos el plan de Dios. Y bueno, anda a hablar con hermanos que tienen 20 años y dicen, pastor, a mí me vino una persona así, ¿qué le dijiste? Y que lo venga a ver a usted. ¿Cómo que me venga a ver a mí? ¿Por qué no le dijiste que vea a Cristo? Ah, no, porque el pastor es usted. Y pero si esta palabra no es solo para mí. Esta palabra es para todos nosotros. Tú eres luz. Y no te debes de esconder. Y debes estar alumbrando en todo lugar que estés. Que sepan quién eres. Que sepan lo que haces. Ay, no, pastor, yo no le digo a nadie que soy cristiano porque me da como vergüenza. Yo cuando hice mi residencia todos sabían que era cristiano. Es más, se cuidaban. Es más, vino un anestesista un día me dice, vení, Camón, quiero hablar con vos. ¿Qué le digo? Decime una cosa, ¿qué sos vos? ¿Cómo que soy yo? Si vos sabés. No me dice, porque hace 2 años que estás con nosotros y nunca te vi insultar en una cirugía. Acá los cirujanos dicen cualquier palabrota y cuando se les complica, dicen malas palabras por todos lados, porque tienen miedo, porque las tinieblas los atrapan. Y a vos jamás te escuché decir una mala palabra, aún en complicaciones que te vi que tuviste, en cirugías difíciles y complejas. Ah, le digo. ¿Y vos sabés que yo voy a la iglesia? Sí, me dice. ¿Y por qué? ¿Qué haces? Nada. La Biblia dice que no salga palabra corrompida de tu boca. Eso hago, nada más. Cumpliendo el plan de Dios. En otra época, ¿sabés lo que era mi vocabulario? Tenía un diccionario propio de malas palabras. Pero ya no. Las tengo todas aquí, las conozco todas. Y si quiero traerlas a la memoria, las traigo todas. Pero la Biblia dice que lleve mis pensamientos cautivos a la voluntad de Cristo. Ahí quedaron nomás, en la memoria. Digo, es eso. Es porque Dios me lo pide. ¿Entiendes? Tienes que ser luz donde estés. Y te tienen que reconocer como tal. Un día mis compañeros, y con esto termino, que ya vengan los músicos, me dicen mis compañeros robaron mi clave de Hotmail. Y quisieron, empezaron con mi Hotmail a mandar fotos pornográficas al director del hospital. Así de picarones eran. Y yo entraba ahí a la sala y se mataban de risa. Y un día viene el director del hospital y me llama. Y yo voy con él y me dice, vení, tengo que hablar con vos, me dice. El director del hospital Gonet de La Plata. Dice, tengo que hablar con vos, Néstor. Sí, ¿qué pasó? Dice, mirá, de tu correo me llegaron imágenes prohibidas. Dice, yo sé que vos no sos, porque te conozco. Porque en todos estos años, 5 años estuve en ese hospital,
te conocí y te conozco y yo sé que vos no sos. Te robaron la clave. Capaz que dejaste el correo abierto. Y sí, había dejado el correo abierto. Y los vagos estos que eran terribles, picantes, mal, hicieron bromas. Y yo dije, bueno, Señor, gloria a Dios, que la gente tenga ese concepto de mí. Porque eso es ser luz. Eso es mostrarle a los otros, con tus obras, que Dios mora en tu corazón. Tú dirás, pastor, yo estoy en grandes tinieblas. Bueno, Dios te promete que su luz estará en tus tinieblas, para que ellas no te enloquezcan, no te vuelvas loca y loco, y no te desesperes. Pero esa luz que Dios pone en ti, para que tus tinieblas se disipen, esa luz tienes que tú ayudar a otros para que su tiniebla se disipe. A eso nos llamó el Señor. ¿Por qué crees que la Biblia dice, vosotros sois, ¿qué? Un linaje escogido, una nación santa, y entre todas las palabras dice resplandeciente, de lino fino, resplandeciente, porque somos luz en este mundo. Yo le voy a invitar que se ponga de pie y que medite en su corazón si está la luz de Dios en usted. ¿Debo arrepentirme, pastor? Sí. ¿Debo abandonar el mal camino? Por supuesto. ¿Debo buscar a Dios con todo mi corazón? Sin lugar a dudas. Amarás a Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, luego a tu prójimo. ¿Debo guardar este libro de la ley en mi corazón? Ni lo dude, para que todo prospere en su vida y para que todo te salga bien. Dice que en el medio del pueblo de Israel de la promesa había luz, y que en el medio del sacrificio de Abraham una antorcha encendida revolvía ese lugar. Dios le proveía luz. Y en la noche, en el desierto, cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto, por las noches, que era muy frío y que había animales realmente venenosos como serpientes, escorpiones y otro tipo de animales salvajes, dice la Biblia que en el medio del campamento de Israel sobrevenía una pilastra, una columna de fuego, pastor, una luz que los protegía. Esa es la luz del Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, para que sea verdaderamente una luz y vivas verdaderamente como luz, repite esta oración conmigo que dice así: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra, y quiero entregarte mi corazón, y quiero que seas mi Salvador, y que anotes mi nombre, en el libro de la vida eterna. Prometo buscarte, y seguirte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.